Prevenidos, probando, 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando. Creo que ya está grabando. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Cartas a un ex joven editor. Espero que estén muy bien y llegamos a la edición número 20. Increíble, cómo pasa el tiempo. Y hoy tenemos un súper invitado para poder celebrarlo. Así que vamos a comenzar con el programa. Les cuento a todos ustedes que estamos muy agradecidos con todas las personas que han participado en estas nuevas convocatorias 2020, a través de la editorial. Ha sido una situación muy particular, muy especial. Pensábamos que de repente la recepción de las personas a razón de la pandemia mundial iba a ser otra, pero sin embargo la gente ha tenido a bien escribir. Y les comento que justo el año pasado, ahora que vamos a conversar con nuestro invitado, justo el año pasado editamos el primer volumen de lo que va a ser una edición, una trilogía a puertas del bicentenario de nuestra nación, el Perú. Se cumplen 200 años de independencia. Y aquella vez editamos El Peruano Invisible, que fue un libro que habla acerca de la capacidad que tenemos nosotros los peruanos de poder invisibilizar a todas las personas. Esto fue una situación muy particular. Y ahora, bueno, a razón de esto, vamos a sacar el segundo volumen, que es El Peruano Invencible, ¿no? Que son relatos de pospandemia de un país imaginado. Esto es muy interesante porque la gente que nos ha escrito y la gente que está participando habla acerca de esta situación, no solamente de la pandemia, sino también de todo lo malo o lo bueno que se puede sacar de un peruano o de una persona en general, de un humano, a razón de la pandemia. Como ustedes saben, este año iba a ser la edición número 25 de la Feria Internacional del Libro, en la cual Portugal era el país invitado. Pero como ahora ustedes saben, ya no habrá una feria presencial, sino que será virtual. Pero teníamos a Portugal como país invitado y teníamos entonces a Pessoa como uno de los representantes máximos de las letras portuguesas. Así que también hemos decidido sacar una edición bueno, se llama El Pessoa que llevo dentro, y es un libro que también habla acerca de la multiplicidad poética que tienen todas las personas al momento de escribir. Y para cerrar con broche de oro, tenemos un libro homenaje, un libro poético, un homenaje poético a Enrique Verástegui, una de las voces más representativas de la poesía peruana de la generación 70, ¿no? Verástegui falleció hace 2 años, dentro de poco se conmemoran ya 2 años de su sensible fallecimiento. Vamos a lanzar este libro. Recuerda que tú estás viendo Cartas a un ex joven editor. Bueno, ahora sí, vamos a hablar con nuestro invitado. Tenemos ahora directamente desde Colombia a Víctor Hugo Quiñones Monzón. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto escucharte nuevamente. Muy bien, Víctor, muy bien por acá. Bueno, como tú sabes, está haciendo un poco de frío. ¿Cómo está el clima por allá? Y acá es templado, es un clima muy agradable. Estamos a 2.400 metros sobre el nivel del mar y es un tipo sierra lindo, ¿no? En la mañana un poco de frío, sale el sol, se calienta y en la noche vuelve el frío. Salvo que si Interesante. nos agarra una lluvia. Acá llueve cualquier día. Claro. Bueno, para aquellas personas que recién conocen a Víctor, les cuento que Víctor estudió economía en la Universidad de San Marcos, ¿no? Y luego prosiguió unos estudios de maestría en España y en Argentina. Víctor es un poco viajero, ¿no? Ahora nos va a contar un poco sobre su viaje diferente, ¿no? Que ha tenido en diferentes países. Ha radicado muchos años en la Argentina, ¿no? Y bueno, ha tenido diferentes participaciones y producciones de artículos económicos y sociales, ¿no? Fue coordinador de una revista de actualidad económica en Perú, ¿no? La revista se llamaba Actualidad Económica. Y es investigador, también fue Exacto. investigador del Centro de Estudios Regionales Andinos de Bartolomé de las Casas, esto en Cusco, ¿no? Durante los años 90, como lo comenté, emigró a Argentina, ¿no? Donde se desempeñó en diferentes cargos ejecutivos de la industria farmacéutica argentina. Ahora vamos a hablar de eso porque hay un texto muy entretenido, muy divertido y muy particular que habla acerca un poco de eso, ¿no? Y bueno, continuó con un poco su trayectoria como escritor, es coautor de los libros y artículos sobre el mercado farmacéutico, la gestión sanitaria en medicamentos. Y en julio justo del año pasado, escribe un par de cuentos para las antologías sobre relatos contemporáneos, ¿no? El Peruano Invisible, que es la antología que acabo de comentar, y Mi Historia,
con Mario Vargas Llosa. Bueno, Víctor justamente acá en esta foto está en la presentación que hicimos en la 24 edición de la Feria del Libro, la edición del año pasado, en la cual participó con El Peruano Invisible, y en la edición también de mi historia con Mario Vargas Llosa. Esto se presentó, mira, justo el 26 de julio, o sea que dentro de poco se va a cumplir un año de esta presentación, ¿no? Fue una presentación muy particular, ¿no? Y Víctor luego de eso, luego de haber escrito en estos dos libros, en estas dos antologías, se anima a publicar un libro con nosotros, Mátame si puedes. Este libro contiene 13 relatos, ¿no? Víctor, ¿desde cuándo te animaste tú a escribir? ¿Comenzaste a escribir? Mira, yo escribía en el colegio. Eh, Había un periódico mural muy importante en el patio. Yo estudié la Gran Unidad Escolar Ricardo Palma en Suquío. Y como yo escribía, me gustaba escribir, pero no publicaba, hablé con el profesor y le dije si yo podía hacer unas notas sobre el colegio de humor y las publicaba. Y me dijo, bueno, tráeme. Yo escribí con una máquina Olivetti que tenía en casa. Y me puse a escribir los días, fines de semana escribía historias del colegio. Ficticias, ¿no? Uh -huh. Y se lo presenté al profesor y él se rió, le gustó y me dijo, me hizo correcciones ortográficas. Lo, y a la siguiente edición ya estaba mi primer artículo publicado en el periódico Mural y me causó un asombro que vino a leer, yo miraba de lejos cómo iba a ser la reacción de los lectores. Y vino uno, vino dos, se peleaban para poder leer y tener buena posición de leer todo el artículo que estaba en una vitrina. Y entonces todo el mundo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Como si fuera algo raro en el colegio y eran mis artículos. Entonces todo el mundo leía y se reía y se mataba de risa y tocaba la campana de que terminó el recreo y la gente seguía leyendo. ¿No? Entonces, ¿pero por qué se amontonan? Y ahí comenzó a crecer una cierta fama en el colegio de que alguien que escribía cosas inverosímiles, ¿no? El Ajá. colegio tenía una piscina. Desde que yo estudié en el colegio con 8 años, nunca funcionó. No sé en qué momento ahora funcionó la piscina, estaba al lado del estadio. Y yo escribí en mi primer artículo que se llamaba Pasatiempos en la Unidad, y uno de los pasatiempos era un profesor, la historia era de un profesor de educación física que le decíamos el Loco Peralta, que nos obligó a hacer un curso de natación en una piscina sin agua, ¿no? Esa piscina era un inodoro público. Entonces yo contaba la historia de la natación, de las carreras que hacíamos, nada libre, que todo por el honor uno llegaba más rápido a la meta, que una historia ficticia, ¿no? Y así fui creando historias del colegio, de los patios, de los lugares donde uno no quería entrar a clase, se escondía, ¿no? Claro. El colegio era inmenso, la Gran Unidad Escolar. Ricardo Palma tenía un estadio, canchas, tenía 2 zonas de industriales donde habían máquinas para arreglar autos, ¿no? Sobre toda la parte automotriz y había otra parte eléctrica, o sea, era una ciudad interna, ¿no? Era para perderse adentro y uno, si no quería ir a clase, podía meterse a uno de esos huecos que había, ¿no? Todas Claro. las historias yo las contaba, pasatiempos 1, pasatiempos 2, como en esa época leía mucho a Sofocleto, Ujú. hacía imitaciones de Sofocleto, pero con cosas del colegio, ¿no? Los silogismos de Sofocleto los hacía para el colegio, ¿no? Me acuerdo de una que todos se reían, decía, no somos una agencia de construcción, y abajo firmaban profesores arena, mármol y roca, cosas así, entonces, hasta que, bueno, de ahí me animé, ¿sabes a qué? A hacer obras de teatro sketch para los aniversarios patrios, los eventos que había en el colegio y formé un grupo también de teatro. Y todo era así. Y mi máximo clima de mis 5 minutos de fama, escribí todo un sketch largo de un colegio y lo mandé al Canal 7, había un programa cómico que se llamaba Estrafalario. Y el libreto llegó y me lo pasaron igualito, me felicitaron, me hablaron en vivo, ¿no? De que fulano de tal colegio nos mandó este sketch y el director era Sanguinetti. Y el que lo presentó fue un actor cómico que se llamaba Chicoria, le decían Mario Velázquez. Y él me presentó y le dijo a Sanguinetti que ya tenía un reemplazante, ¿no? O sea, que se cuidara las espaldas. Y Bien. salió la televisión y todo el mundo en el colegio, ¿no?
mi nombre y las repeticiones en las provincias, porque tenía familiares en las provincias, y me preguntan si era yo el que había salido. Y yo, sí, le digo. Y ¡Hala! ese fue mi inicio en la letra. Después ya Universidad de San Marcos y ya me dediqué a estudiar nada más. Pero Ujú. esa cosa la tenía, el bicho ese lo tenía siempre ahí presente. Qué interesante, Víctor, ¿no? O sea que, digamos, de alguna forma, esta fue el primer texto que escribiste y fue progresando, o sea, avanzando progresivamente en tu forma de escribir, ¿no? Víctor, pero en todo caso, ¿cómo tú decidiste por un instante cambiar de analista económico, ¿no? Que eres economista, al 100%, a cederle, digamos, un pequeño porcentaje a la escritura? Mira, siempre escribí, pero lo escribía internamente. Una vez me preguntaron por qué no escribí antes, ¿no? Para tener mayor producción literaria. Y yo le respondí que en realidad siempre escribí, sino que recién me animé a publicar. Pero mi trabajo me llevaba mucho a viajar. Viajaba mucho por el trabajo. O sea, al año viajaba unas 10, 12 veces por Latinoamérica. Y la industria farmacéutica tiene un estatus, ¿no? O sea, tú vas a hoteles 5 estrellas y los eventos se realizan en esos tipos de hoteles. Entonces, yo llegaba al hotel y la tranquilidad en las noches de estar en esos hoteles me daba a mí una paz para escribir. Yo escribía mucho en los hoteles. O sea, un hotel que siempre me gustó fue uno en Montevideo, que tenía vista al río de la Plata, y era hermoso ver el río de la Plata y escribir el atardecer, ¿no? Yo terminaba el evento, me iba un rato ahí, escribía y salía a cenar, pero incluso no tenías necesidad de salir a cenar, te llevaban la cena a tu cuarto si querías, ¿no? Te das el menú. Pero me gustaban esos ambientes y hoy siempre que escribo busco que esté a un lugar tranquilo, ¿no? Y ahí Ujú. me concentro, pero cuando estaba en la actualidad económica y salió el número 100 de la revista, yo tenía esta cosa de escribir relatos, escribí un relato sobre cómo se producía la revista, siempre con un toque irónico y de humor, y el director le encantó y lo publicó. Ese fue mi primer relato publicado en una revista, pero en una revista de economía. Y ese relato yo lo rescato y lo pongo al final de este libro de Mátame si puedes, lo pongo como un bonus track, ¿no? Ese Claro. relato fue hecho en el año 87, imagínate. Exacto. Y para los que no saben, el libro Mátame si puedes, de Víctor Hugo Quiñones, se presentó en la 40ª edición de la Feria Ricardo Palma, ¿no? Fue una presentación que se hizo. La Ricardo Palma del año pasado, cuando todavía no había pandemia, fue realizada desde Sí, noviembre a diciembre del año pasado y fue la edición número 40, ¿no? Justo mira ahí, Víctor, estamos conversando en la presentación del libro, ¿no? Fue una presentación muy, muy versátil, muy amena, muy divertida para el público presente, ¿no? Y este libro tuvo una interesante acogida, ¿no? Y es interesante porque de alguna forma tú como autor, o sea, en este lanzamiento, digamos, sin ser muy conocido todavía en el mundo literario, recibió excelentes comentarios, ¿no? Sé también por algunos relatos que pones en tu muro, en tu Facebook, que tu libro también ha viajado de alguna forma por diferentes lugares, ¿no? Justamente acá es parte de la presentación. Y esto fue el 26 de noviembre, mira, del año pasado, se presentó a las 2 de la tarde, sí, en este auditorio Antonio Cisneros, como digo, en la 40ª versión de la Feria Ricardo Palma, ¿no? Justamente acá, en esta parte en la que se hizo la publicidad, ¿no? Déjame leer un sí. fragmento, ¿no? Entonces, la luz eléctrica se marchó de manera abrupta y nos quedamos completamente a oscuras. Hasta en eso San Marcos era vanguardia, porque años más tarde los apagones, con sabor a sendero luminoso, se convertirían en un plan de cada día para los habitantes de las 3 veces coronada ciudad de Lima, recordando a la Guayaba, ¿no? Un personaje entrañable, ¿no? Que iba a las marchas en patines, ¿no? Era una situación bien divertida, ¿no? Bizarra. Sí, 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 sí. Mira, esta, por ejemplo, esta también es una de las que más me gusta después del hombre de traje gris, con la noche entrando a su apogeo y ante la mirada acobardada del resto del grupo, salieron de su cuadra como dos exploradores nocturnos, camino a una galaxia desconocida. Emprendieron el viaje en silencio y con algo de miedo, recorriendo la avenida Angamos en dirección hacia Paseo de la República. Los viajeros nocturnos. En este libro, evidentemente, encontramos muchas cosas, por ejemplo, la relación de San Marcos en los 80, ¿no? Tú eres un sanmarquino de los años 80, de un San Marcos convulso, ¿no? O sea, un San Marcos Claro. lleno de pintas,
donde Sendero Luminoso en sus inicios entraba a los salones y hacía arengas y bueno, los invitaba o los combinaba a participar dentro del partido comunista, ¿no? Era una cosa bien particular, ¿no? Y este libro también, de alguna forma, para aquellos que lo han leído, verán que este libro habla acerca de un Surquillo desconocido y profundo que posiblemente ya no se ve, ¿no? Ya no se ve y todavía se recuerda con mucha nostalgia. Surquillo vuelve a la literatura. Y en esta foto está Eloy Jauregui, en el Tobara, ¿no? Sí. Hay un texto de Víctor que está en la antología Mi historia con Mario Vargas Llosa que se llama Marito en el Tobara, ¿no? Que no voy a decir si es ficción o es verdad, pero Vargas Llosa va a este bar, ¿no? Que se encuentra en Surquillo. Bueno, y ahí está Eloy Jauregui, que ha tenido problemas de salud fuertes, ¿no? Que ya se está recuperando ahora bastante bien a razón de este problema del COVID, ¿no? Pero también recordamos que Víctor hizo una presentación luego en enero, el 24 de enero, estalló viernes, esto fue mucho antes de la pandemia, donde se presentó en la Casa de la Literatura, ¿no? Y en esta presentación estuvo Hugo Grandes, ¿no? Hugo Grandes dice sobre tu libro, ha sido un gusto leer el libro y un mayor gusto disfrutar de las facetas del escritor, historiador, psicólogo, investigador, traductor, educador, enamorador que tiene el autor. Ha sido un viaje bien escrito, detallado, ¿no? Y bueno, habla acerca de tu libro de una manera muy interesante, ¿no? Le gustó mucho, yo recuerdo que haber conversado con Hugo, que está justamente en contacto en estos días. Y también Renato, ¿no? Renato Arana, que también es periodista de la República. Con Mátame si puedes, estamos ante un comienzo ambicioso con un autor deseoso de contar historias. Cada relato evidencia que ha sido escrito con las palabras justas, precisas, y que existen palabras, que no existen palabras de más, que todo encaja, ¿no? Una presentación muy chévere, ¿no? Inclusive hubo un momento en el cual hubo un momento musical y todo eso, ¿no? Y justo acá, en el banner de la editorial, tenemos las ediciones del año pasado, ¿no? Donde también figura tu libro, ¿no? Que es una experiencia muy interesante. Víctor, y hablando un poco de esto, cuéntanos un poco acerca de estos 13 relatos. En el libro que justamente editaste el año pasado, ¿no? Que se llama Mátame si puedes. Cuéntame un poco sobre esto, que de repente algunos no lo conocen. Sí, mira, de los relatos que yo tenía escritos, seleccioné algunos para la publicación. Me había contactado con vos para ver si podíamos publicar un libro mío y me pediste que eligiera 5 libros, pero la primera página de cada relato. Y yo seleccioné y no sé por qué me salió el número 13, ¿no? Y me gustó el número, ¿no? Porque no, dije, yo no creo en la superstición, pero utilizaré el número 13, ¿no? Y busqué cosas que dieran una idea como un hilo conductor de que tú puedes nacer en un barrio popular, ¿no? Medio de clase media baja, ¿no? Pero tú puedes vivir con delincuencia, con todo lo que se vivía en un subtío de los años 60 o llamado Chicago Chico, pero después en el relato tú puedes ver que ese mismo personaje o te está llevando a otro mundo que es universitario, ¿no? Con otro tipo de problemática social, y después terminas el libro con otros relatos donde ya tienes una vida en Argentina, donde tienes una profesión y viajas y cuentas otras historias de otro nivel. Y yo escondí ahí una cosa de el lugar donde nazcas o el entorno no te va a determinar al final lo exógeno, ¿no? Del contexto no te va a determinar lo que tú quieras hacer o lo que tú sueñas con poder realizarte como persona, ¿no? Eso era un poco lo que yo quería poner ahí porque yo soy muy fan de Vargas Llosa, ¿no? Y es uno de mis autores preferidos. Y Vargas Llosa pone a Surquillo una, dos o tres veces, lo menciona, pero siempre lo menciona como una especie medio de desdén, ¿no? Un barrio así movido, medio delincuencial, él tiene esa visión miraflorina, ¿no? Entonces yo quería poner un poco cuál es la visión del surquillano sobre Miraflores, ¿no? Entonces ahí meto el cuento de los viajeros nocturnos, ¿no? Claro. 3 mocosos que salen de noche de Surquillo para conocer Miraflores nocturno, ¿no? Y te cuentan cómo es cada cuadra, los detalles, pero recorren Surquillo de noche, ¿no? Con cada local, establecimiento, y era mi recorrido que yo hacía. Yo estudiaba en San Vicente de Paúl en mi primaria,
y ese era mi recorrido para ir al colegio. Y todo eso lo tengo en la mente, ¿no? Entonces lo comencé a redactar. Entonces, era una de esas cosas de poner cómo uno enfrenta los sinsabores de la vida, ¿no? O sea, tú lo enfrentas, pero al final lo terminas superando con ironía y al final con un toque de humor, ¿no? Eso del toque del humor me quedó siempre soy otro fan de Bryce Echenique, ¿no? Bryce Echenique, desde su mirada de otro tipo de clase, tiene ese tipo de ironía y humor, y a mí siempre me gustó. Entonces uno es a veces lo que escribe, lo que ha leído también. Yo he leído muchos autores y de todos me ha quedado algo, ¿no? Entonces uno se va formando, pero si uno no lee, es bien difícil que escriba, ¿no? Y yo mismo me fui formando así en mi estilo. Oye, Víctor, y si tuviéramos que hablar de Bryce, ¿qué libro para ti te parece entrañable, así, un libro imprescindible de Bryce Echenique? Un mundo para Julius es fascinante, porque les toca, ¿no? De la diferencia social, ¿no? De cómo puede Claro. vivir. Claro, uno era niño y vivía en un lugar humilde, chico, ¿no? Y este tipo vivía, su cuarto, prácticamente yo cuando leí el libro era su cuarto, era toda mi casa, ¿no? Un Ajá. departamento chico, él era su cuarto, tenía muñecos y todo. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿no? Y él te lo cuenta, pero no con un sentido de diferencia social, de que él es mejor que otro, ¿no? Sino lo cuenta en un sentido con una visión de niño, pero te va mostrando todas las diferencias sociales, ¿no? De tener en su casa un lugar donde vivían los empleados domésticos y la casa que era inmensa, y él decía, era como una verruga en un bello rostro, decía, esa parte, pero a él le gustaba Sí, estar ahí. sí. Oye, es interesante, ¿no? Es muy interesante porque justamente en una entrevista Bryce habla acerca de este libro y decía que este libro, bueno, que salió en los 70, era, para la dictadura militar era fascinante, ¿no? Porque hablaba acerca del canto del cisne, ¿no? O sea, de la muerte de la oligarquía, ¿no? Bueno, Claro. Bryce siempre con ironías, ¿no? Para mí, por ejemplo, un libro entrañable de Bryce Echenique es La vida exagerada de Martín Romaña, ¿no? Es cuando él viaja a Uh, Europa, y bueno, tiene mil claro. peripecias en el mayo 68 francés, ¿no? O sea, es una cosa muy, muy interesante. Oye, Víctor, de alguna forma entonces estos relatos hablan acerca de tu vida, de un proceso de cambios y de aprendizaje, ¿no? Pero de alguna forma también muestran los sinsabores, ¿no? De la vida urbana, que de alguna forma siempre salen adelante, con una cuota, digamos, de humor. ¿Tú de alguna forma lo planeaste así como el desenlace final o se dieron en el camino durante la creación de esta ficción? Mira, en la creación tú haces yo hago una pequeña estructura nada más, o sea, pongo así partes que tienen que incluir el relato, después es como un esqueleto, después le voy poniendo carne, ¿no? Para transformarlo en algo mucho más versátil, que tenga vida. Y en el transcurso voy definiendo el desenlace. Tengo una idea vaga general, pero en el transcurso de la escritura, de la creación, me va saliendo cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablo del conflicto, del drama del primer amor, ¿no? En Nadie se muere de amor, ese texto habla del primer romance cuando tienes una persona que crees que amas y después termina todo, ¿no? El día después, ¿no? Como el día después del COVID, el día después de la pandemia, ¿qué pasa ahora? ¿Cómo sigue la vida? Entonces, todo eso lo llevo en función de El Disparador es una canción, pero está ambientado en Buenos Aires y tú te retrocedes hasta los 70 porque la radio te pone una canción que te identifica con esa persona. Exacto. Y entonces en el relato hago todo eso y como tiene que terminar en Buenos Aires, termina de una manera humorística, ¿no? Porque él retrae Nadie se muere de amor, el texto esa que va a lo largo de todo el relato y lo termina gritando, ¿no? En un embotellamiento, porque había sido causante de un embotellamiento de tránsito en la avenida Corrientes, ¿no? Entonces, termina así. Pero en ese relato, yo escondo como alrededor de 10 canciones de títulos vinculados a ese tema que están dentro del relato. Por ejemplo, dice Herida de Amor, es una canción de Nazareth, un rock. Ujú. Está Nunca encontrarás un amor como el mío. Está Sobreviviré, ese es de Gloria Gaynor. ¿Ah? Polvo en el viento de Kansas, todo lo pongo en el texto, ¿no? Pero dice, pronto, pronto, pronto mi amor será polvo en el viento, digo. Y cuando termina viene cantando, porque él termina y se queda solo en una ciudad de noche y él recorre Surquillo hasta San Isidro, caminando, vagando, ¿no? Divagando, pensando de qué va a pasar en su vida, ¿no?
y él describe el Surquillo gris y se da cuenta que ha salido el Surquillo cuando ve todo verde, ¿no? Había cruzado Corpa, que ya estaba en San Isidro, que era todo verde, entonces vuelve a su barrio, ¿no? Y Exacto. ese es todo un relato, ¿no? Que tiene mucho de personal, ¿no? Porque describe el Surquillo de esa época y lo que uno cree sentir en que el mundo se acaba, ¿no? En la adolescencia, cuando pierde el primer amor. Sí, oye, y qué interesante, ¿no? Aunque no se mencione directamente de una manera literal, me parece que la construcción misma, ¿no? O sea, cuando antes no existía el Zanjón o la vía expresa, la construcción misma, esta división que se produce, ¿no? Esta escisión que se produce entre, digamos, esta repartición de un lado a otro y en medio el Zanjón, va a crear indirectamente una brecha que se va percibiendo una brecha social, ¿no? Entre el Sí, barrio obrero y el barrio progresista, que después se convierte finalmente en Miraflores, y bueno, como se conoce, ¿no? Un distrito muy de pujanza económica, ¿no? Y cruzando la frontera del Zanjón, nos encontramos pues con un Surquillo picante, movido, ¿no? Es muy interesante, ¿no? O sea, hay un nivel semántico latente que no se expresa directamente en el texto, pero que está presente, ¿no? Y es muy interesante porque el libro logra captar este universo literario de los personajes, ¿no? O sea, y justamente hablando de este universo literario que es tan variado, vamos a decirlo así, cosmopolita y latinoamericano, alguna vez creo que dijiste que te considerabas un inmigrante crónico, ¿no? ¿De alguna forma te sientes ciudadano del mundo? más que el mundo, me siento como un ciudadano latinoamericano, ¿no? Inclusive diría americano, porque también he recorrido mucho Estados Unidos. Me encanta, no sé, lo tengo desde niño, yo veo las cosas y yo describo todo mentalmente, como si estuviera escaneando, y después se me queda, y después pasan 20 años, 10 años, 5 años, estamos en una conversación, y yo recuerdo esos detalles, y le digo al interlocutor que estuvo conmigo ese día, y le digo, ¿te acordás esto? Ta, ta, ta. Y el tipo no recuerda nada. ¿Y cómo te recuerdas todo eso? Yo, no sé, no es natural, le digo. Y yo por trabajo, primero me fui a vivir a Cusco, ¿no? O sea, otro universo, otra ciudad, otra vida, otra costumbre, otra cultura, ¿no? Y vivir 5 años en Cusco, con familia en Cusco, wow, fue para mí un premio, ¿no? Y de ahí viajé a vivir a Buenos Aires, también otra ciudad, otro mundo, ¿no? Y de Buenos Aires recorrí toda Sudamérica, ¿no? Porque viajaba mucho a Brasil, a las principales ciudades. Y entonces yo me sentía, cuando llego a esas ciudades, escaneo todo, ¿no? Veo, me gusta caminar por las calles. Al inicio yo corría, salía del hotel y me iba a correr, ¿no? A mí me gusta trotar. Y corría, y después descubrí que en los hoteles del último piso sí había un gimnasio. Y ya dejé de correr porque era más seguro, pero a mí me gustaba sentir la calle, ¿no? Pero después ya me dijeron, no, Claro, es muy peligroso, que cada país tiene su parte de su delincuencia, ¿no? Pero no, particularidad, no es ¿no? peligroso. Claro, entonces ya, bueno, aprendí a correr en lo que son en cintas, ¿no? Cinta eléctrica y bueno, corría ahí. Oye, Pero yo interesante. corría, pero yo para conocer la ciudad, ¿no? La gente parada tomando su colectivo para ir a trabajar, otros ya están los vendedores ambulantes, cada ciudad tiene sus vendedores ambulantes. Y todo eso para mí era como inmiscuirme en la vida, ¿no? Entonces yo puedo cerrar los ojos, hoy por ejemplo, ¿no? Un día lunes, 9:15 de la mañana, 9:30, y yo cierro los ojos y yo puedo saber de qué está pasando en este momento, 9:30, en Río de Janeiro, en San Pablo, en Montevideo, o hasta en misma Asunción, en Cusco, Buenos Aires, Miami, Nueva York, Washington, ¿no? Porque he vivido, he viajado tanto en México, ¿no? Entonces yo tengo esas cosas, ¿no? He vivido y he recorrido ciudades, lugares muy peligrosos, yo me he metido, ¿no? Caminando, ¿no? Me encantó, y entonces siempre me he sentido parte de eso, ¿no? Hoy tengo 3 DNI, tengo 2 pasaportes. Ahora la pandemia dice, acá en Colombia puedes salir según cómo termine el dígito de tu documento de identidad, ¿no? Es par o impar, ¿no? Claro. Entonces yo puedo variar eso, porque tengo impar en Colombia y tengo par en Argentina, entonces tengo 2 DNI, entonces yo puedo salir cuando necesito un botón de Ay, ay, ay. Te sale la Son los criollada premios. peruana. Sí, ahí se me sale un poco, pero es para comprar cosas del supermercado que te puedan faltar, ¿no? Porque
Uno a veces Claro. trata de evitar mucho el contacto. Sí, Pero sí. me he sentido así, la verdad me gusta mucho, he viajado, me ha gustado toda esa vida. Y hoy como en una etapa de reposo, comienzo a recordar y cuento historias y las trato de introducir, ¿no? De Ujú. detalles. Sí, oye, Víctor, y justamente este texto de las calles en Colombia, que están a veces, al principio se ve tan enrevesado y tan complejo, termina siendo explicado en este relato de una manera didáctica, ¿no? Muy interesante. Y ahora que hablas de estos textos, de alguna forma, ¿tú crees, Víctor, de alguna manera tienes identificado un perfil de tus principales lectores, ya que hay tanta diversidad, tanto eclecticismo en los textos? ¿Tú crees que tienes un perfil de tus lectores identificado? Mira, como economista yo tengo una base de datos de cómo se vendió el libro. Entonces, como los círculos que yo conocía, ellos me pedían los libros por WhatsApp. Entonces yo tengo una configuración y de todo lo que se pudo vender del libro antes que pase esto lo de la pandemia, hay más o menos las dos ciudades donde han comprado mucho libro es en Lima y en Buenos Aires, ¿sí? Y si yo saco el promedio de todo eso, 54% es público femenino, pero en Argentina el público es 60% femenino. Todos los que compraron de los contactos que yo tuve allá, yo hice envíos a Argentina, la mayoría era público femenino. Y si tú lo ves por educación, casi el 90% son profesionales universitarios, ¿no? Y gente que le gusta sobre todo la lectura, ¿no? Y entonces yo cuando les llegaba el libro, yo los conocía, mandaba el mail y les pedía que me den su punto de vista, su apreciación, ¿no? Y les pedía para hacer un ranking cuál era el cuento que más le había gustado, ¿no? Y la pelea está entre El hombre de traje gris, Nadie se muere de amor y Huguito el políglota, ¿no? Son los tres que son muy mencionados, que les encantó. Porque en el caso del hombre de traje gris es una ruptura de todo lo que se venía escribiendo, porque todo tiene que ver un poco con cosas de mi vida, realmente diferente a lo que fue la dictadura en Perú, de lo que fue la dictadura en Argentina, ¿no? Entonces el cuento aborda todo eso y lo hace desde otra perspectiva, ¿no? Porque retrocede para atrás también. Me gusta jugar con los tiempos, ¿no? Y Sí, ese fue uno de los libros, los cuentos que más repercusión tuvo. sí, es una cosa así. Oye, Víctor, y ahora en época de redes sociales, ¿qué tipo de relación tienes con tus lectores? Ya que has hablado de un porcentaje del 54% de lectores son femeninos. Llegas a esta estadística, pero sin embargo, ¿qué relación tienes digamos, en estas épocas de las redes sociales? Mira, yo me comunico con muchos de mis lectores, que son la mayoría son amigos también que he conocido, o que rescaté después de tiempo que no veía y por la Feria del Libro nos volvimos a entablar contacto. Y, y es una cosa bien rara, ¿sabes qué? Se establece como que cada uno tiene una historia y esa historia puede ser novelada, o sea, te puede servir, o sea, cada persona que ha leído el libro y después se contacta conmigo, me cuenta sus cosas íntimas de su vida, ¿no? Como que se sienten de que yo puedo ser un canal de expresión para sus vivencias que ellos consideran que puede ser rescatable para un relato, ¿no? Y eso me parece interesante, ¿no? Me he sentado a conversar con amigos y me han contado historias que después yo las he tomado nota, las he apuntado y he tratado también de buscar asidero, ¿no? Si es verdad o la memoria te está fallando, ¿no? Pero es increíble. Hay una historia de una compañera de San Marcos que me contó y yo lo estuve chequeando y parece que es así. Todavía me falta encontrar mayor evidencia, ¿no? Pero ella no me está mintiendo. Había una compañera de origen chino en San Marcos y que le invitó a estudiar a ella y como buscaba un lugar tranquilo, ella le invitó a estudiar en el barrio chino. Y se encontraron ahí en el barrio chino, ella después la guió a la casa y ella se sorprendió porque increíble. Entraron al barrio chino y se metieron a un sótano y en ese sótano había otro sótano y abajo había una ciudad invisible abajo, sin luz, donde tú pasabas de un lugar a otro a través de paredes rotas. Y hasta que llegaste a un lugar, un pasillo donde había muchos departamentos, habían puertas, ¿no? Fíjate que habían familias. Ella llegó a uno, abrió la puerta y ahí vivía ella con su mamá.
y wow, y ahí estudiar y otro, y creo que es un subterráneo. Dice que sí, yo lo comencé a constatar, le pregunté a Liliana Paul, que ella también es una persona que conoce ese mundo, y Liliana me dice, mira, los migrantes chinos, la mayoría venían ilegal, y también eran pobres y trataban de economizar, y ellos tenían esa costumbre, ¿no? De esconderse, buscar lugares donde no los pueda encontrar la policía y donde podían ahorrar plata, ¿no? Me dice, yo no lo conozco, pero puede ser, me dice, porque ellos tenían esa costumbre, ¿no? Me dice, de vivir así, de buscar lugares así insólitos, pero para poder ahorrar, ¿no? La verdad es una historia así, ¿no? Es muy, 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 muy interesante, ¿no? Y suena como una mezcla de ficción, pero también de posibilidad real, ¿no? De una cosa así. Claro, Oye, Víctor, y uno de los textos que, por estadística también conversando con algunos lectores, es este texto, El hombre del traje gris, ¿no? Es un texto que habla acerca, sin spoilear mucho, habla acerca del tema de los desaparecidos, del tema de la dictadura militar argentina, y si uno lo ve en una primera mirada, yo he leído este cuento unas 12 veces, eh, y lo ve con una mirada romántica al principio, no, es el encuentro, no, es el deseo de volver a verse, el enamorado que perdió a la chica, es el muchacho enamorado que persiste en encontrarla, ¿no? Pero sin embargo, después de varias lecturas, es el personaje obsesivo que se aproxima a varios lugares, que está tomando nota del tiempo, que está tomando nota de los lugares donde fue la última vez que la vio. Pero sin embargo, en finales lecturas, es también el personaje que de alguna forma relaciona la vida secreta que ella tenía con algún grupo político subversivo de la época sí, argentina contra la dictadura. Y es muy interesante y se van entretejiendo diferentes situaciones muy particulares, muy especiales, que el texto llega a tener una profundidad no solamente romántica, sino más bien política, ¿no? Es muy interesante. Claro que tú conjugas muy bien porque el personaje en una reunión de amigos se venda los ojos, ¿no? Y como que suaviza un poco la situación, jajaja, qué divertido. Pero en el fondo, o sea, se habla de una manera latente de los desaparecidos, ¿no? De aquellas personas que nunca más volvieron, que nunca más se supo de ellos, ¿no? O sea, y justo quiero tomar esto a razón de que me habías comentado, off the record, me habías comentado sí. acerca de tus nuevos proyectos literarios, ¿no? O sea, cuéntanos un poco acerca de tus nuevos proyectos literarios, Víctor. Mira, ese cuento me costó mucho trabajo, pero yo tenía una base buena. Yo cuando llegué a Argentina, yo lo primero que hice fue eh, estudiar mucha historia argentina y leer todos los libros que me impresionaron a mí. Fue esa época de la dictadura militar argentina, ¿no? Por lo sangrienta que fue. Y leí muchos textos de esos, muchos libros de autores que vivieron esa época, ¿no? Y todos te cuentan desde su visión, ¿no? No solamente estaban los montoneros, que era un brazo armado del peronismo, sino también estaba el ERP, ¿no? Había un ejército popular, ¿no? Revolucionario. Y todos tienen historias raras, ¿no? Y cómo ellos tenían que huir de la persecución política, ¿no? Te perseguían, pero para matarte, ¿no? Y también para robarte, porque si tenías plata te robaban, ¿no? Te secuestraban, te tenían detenido clandestinamente y negociaban con tus padres tu liberación y era mentira, ¿no? Se apropiaban de propiedades. Otros también le buscaban niños, ¿no? Mujeres que estaban embarazadas, porque comenzaban a repartir niños entre los miembros de los, del ejército, ¿no? Militares, que no tenían hijos y buscaban niños. Fue toda una cosa, una masacre increíble, ¿no? Y a mí todo eso me chocó bastante, ¿no? A ver, yo para mí ya, cuando uno habla de la dictadura en Perú, estos son niños, ¿no? Comparados con estos que gobernaron Argentina, que fue terrible. Inclusive hay historias del propio partido, ¿no? Como el partido, eh, eh, los montoneros te obligaban a la militancia, ¿no? A hacer actividades mientras ellos dirigían el partido desde Cuba o desde México, ¿no? En un lugar seguro y mandaban gente a morir, ¿no? Le llamaban la contraofensiva. Terrible, ¿no? Una cosa, Ujú. y no se pierde porque tú caminas por calles de Buenos Aires, por ejemplo, tú te vas por Villa Crespo, o mismo Almagro, y vas a encontrar en las veredas como unas bayóricas en el piso donde dice aquí fue secuestrado y se están los nombres de las personas, ¿no? Escritas. Wow. Y al frente de lo que fue la ESMA, es una cárcel
oculta, clandestina. La ESMA era la Escuela de Mecánica de la Armada. Adentro funcionaba una cárcel. Y ahí al frente de la ESMA estaban un montón de, en las veredas, las mayólicas en el piso de los nombres de las personas que murieron ahí, ¿no? Pues todo es increíble. Imagínate, está dentro de la ciudad y escucha la ciudad, el movimiento de la gente, ¿no? Esa gente estuvo en la época del Mundial, ¿no? De Argentina 78. Claro. Escuchaba que la gente gritaba gol y ellos estaban ahí encerrados, ¿no? Torturados. Pues sí, increíble, es una cosa que social muy fuerte, pero que se pudo volver a tratar en el gobierno anterior, antes de Macri, el gobierno de los Kirchner, un poco revitalizó todos esos temas, lo volvió como debate público, y hoy la ESMA es un museo, se llama el Museo de la Memoria, y hay visitas guiadas, van colegios a recorrer y vas a ver los lugares donde la gente vivió torturada, clandestina, ¿no? Como que no, para no olvidarlo, ¿no? Nunca, para que Claro. no vuelva a repetirse. Pero es increíble, de ahí nace esa historia y como fue un cuento que me costó y a mí me encantó, yo comencé a armar una estructura distinta que parte de ese cuento, así como hacen las películas o las temporadas de series, estoy armando una precuela, o sea, antes. Y en el corazón es el hombre traje gris, pero después hay un final que te Mm. cambia todo, ¿no? Es una novela de tres partes, ¿no? Una precuela de lo que pasó antes, aparece el hombre de traje gris, que él busca el recuerdo del amor de su vida, y después hay una continuación, ¿no? Porque hay un personaje en el medio. Carlos es el hombre de traje gris, pero el que lo descubre y le da vida es Matías, que lo ve desde su casa, ¿no? Recorrer y hacer todo ese ritual urbano, ¿no? Nocturno. Claro. Entonces se mezclan los tres y el desenlace es terrible, ¿no? Porque es sorprendente, ¿no? Pero lo tengo todo armado, pero yo tenía unas cosas que me faltan. Yo tengo que leer cosas de gente que fue niños que fueron llevados a otra familia. Wow. Quiero leer más. Hay mucho de cómo se llevaron a sus padres, pero en la biblioteca virtual de las abuelas de Plaza de Mayo están los videos, pero de la gente de las abuelas, ¿no? Cómo sus hijos fueron robados. No está lo que yo necesito, es cómo vivió un niño, un niño que ha sido apropiado por otra familia, ¿no? Cómo vives en un lugar donde si te das cuenta o no que no son tus padres, ¿no? Biológicos. Wow. Entonces, he tratado de buscar, me falta más de eso. Yo había pensado viajar a Buenos Aires y entrevistar a Estela de Carlotto, que es la presidenta de Plaza de Mayo, que acceder a su biblioteca y sacar información y armar toda una novela, pero que el corazón es el hombre de traje gris, pero la precuela es anterior y después viene la continuación. Claro. Ese es mi gran proyecto. Tengo hasta las fechas, ¿no? Porque yo sé que en tal fecha pasó, entonces yo tengo que ponerlo para que sea más real que lo que pasaba en Argentina en ese momento, ¿no? Qué Entonces, interesante, ¿ah? tengo todos los datos. Qué Porque interesante. después de eso está la época de cuando viene la gran crisis de Argentina, al fin del periodo de la convertibilidad, que es un cataclismo financiero. Claro. Cómo es que o sea, la gente, tú tenías un nivel de riqueza, ¿no? Y al día siguiente no tienes más que un tercio de eso, ¿no? ¿Cómo es posible, Mm. no? El dinero, en ese momento, el tipo de cambio, la moneda era igual, un peso era igual a un dólar. O sea, tú eres indistinto, ¿no? Peso, dólar era lo mismo. Entonces la gente ahorraba en pesos, y algunos compraban dólares, pues la mayoría, como es indiferente, se queda en pesos, ¿no? Y otros compraban dólares. El día que cayó todo ese sistema y se fue a la bancarrota, entonces por decreto dijeron que un dólar era igual a un peso, perdón, un dólar era igual a un peso 80, ¿sí? 80% más. Pero en la calle el dólar estaba 4 veces, 5 veces más. O sea, que por Sí. más que tú compras, yo no sabía de nada. O sea, vi gente sufrir, gente que había comprado una propiedad y cayó y se quedó sin nada, ¿no? Se quedó Claro. con pesos que vendió y después no tenía nada. Al día siguiente te tenía que alquilar, ¿no? Con familia. O gente que pasaba a viajar por salud, para operarse fuera y se quedó sin nada. O sea, no devolvieron nada. Y fue increíble, una situación terrible. Yo vi gente llorar por las calles, gritar, ¿no? Me acuerdo una escena, yo venía de una reunión del Instituto Nacional de Estadística que está cerca de la Casa de Gobierno, yo venía caminando, regresaba a la oficina y veo a una señora bien vestida, ¿no? Que escuchaba un grito. Yo decía, ¿quién grita? Decía que gritaba y
hacía locución, devuelve mi dinero, rateos, devuelve mi dinero, y era una señora que venía caminando, bien vestida, ¿eh? Y cruzó la Plaza de Mayo gritando en la cara a los policías que estaban ahí resguardando, ¿no? Y la señora con una ira, era terrible. Ver jubilados, ¿no? Que habían ahorrado el ahorro de su vida, estaba ahí y se Claro. lo especificaron, ¿no? Golpeando con la tita las puertas de los bancos. Todos los bancos tuvieron que poner una malla de seguridad en la entrada, porque los viejitos venían así en manifestación y les golpeaban todo, les rompían, ¿no? Y tenían que protegerse. Tampoco les devolvieron, o sea, trabajar toda tu vida, ahorrar y que un día para el otro no tengas un tercio de eso y te quedan muchos Terrible, años ¿ah? todavía por vivir. Muy, muy Fue fuerte, ¿no? terrible, ¿no? Sí, Muy la verdad fuerte. fue fuerte. Ha salido hace poco una película que habla sobre ese momento, de un pueblo que también había ahorrado y se fue, y cómo hace una especie de robo al banco, ¿no? Para que le devuelvan su plata, ¿no? Es interesante. Creo que se llama algo así como La utopía de los perdedores, algo así se llama Ah, la mira, película. No lo he visto, no lo he leído, nada, pero es ambientada en esa época, pero en un pueblo. Fue una época muy triste. qué interesante. Que yo la quiero meter en el relato también, ¿no? Que te va contando cosas, ¿no? Hay un autor norteamericano que se llama Rubenfeld, es un abogado constitucionalista, pero le encanta escribir, y su relato es una cosa que a mí me gusta, yo trato de poner lo mismo, él te hace un relato, pero en el medio te pone cosas históricas, pero bien detalladas, ¿no? O sea, el primer libro sobre un asesino serial en Nueva York del siglo pasado, del principio de 1900. Entonces él te va relatando cómo van construyendo la ciudad, ¿no? Cómo se van peleando, porque el rascacielos más grande de Estados Unidos mide de 60 pisos, aparece a la semana siguiente otro que mide 70, 80 y van creciendo todo como una guerra, ¿no? Y te describe inclusive cómo construyen el puente de Brooklyn, ¿no? Que une Manhattan con Brooklyn, el puente ese que Claro. llama el puente de Brooklyn. Él te cuenta los detalles cómo se construía, yo ni sabía. Hacían una cámara de caucho abajo, porque la gente trabajaba abajo para hacer los cimientos del puente, y hacían como una cámara. Entonces la gente bajaba por ascensores y adentro estaba todo cerrado, bien bloqueado para que no entre el agua, de unas paredes o sea, de más de 5 o 6 metros, ¿no? Una caja. Y Wow. adentro trabajaban, soldaban, y la mayoría eran migrantes polacos. Pero ellos no sabían de que por la presión atmosférica, a la presión del agua abajo, los pulmones se adaptaban a otro tipo de presión, y tú para salir a la superficie tenías que salir de manera gradual para Wow. que el pulmón vuelva a su estado normal, ¿no? Y los primeros trabajadores salían en el ascensor directo y les explotaba el pulmón y Horrible. morían. Y hasta que descubrieron cuál era la causa. Entonces, recién después de tantos muertos, los trabajadores subían por escala, ¿no? Gradual, con un tiempo predeterminado para que puedan volver a respirar de manera normal. Entonces, esos detalles el tipo eso te los mete, ¿no? Así en el texto, tú vas leyendo el libro, te vas enterando de cómo se construyó Nueva York a través de una trama que es un asesino serial, y a la vez él mete la historia del psicoanálisis, porque como la policía no ubica, encuentran a un tipo que sabía algo de psicoanálisis, que era el discípulo de Freud, y comienza a hacer el análisis psicológico del perfil del asesino, y en esa época él lo liga al viaje de Freud, a su primer viaje de Freud a Estados Unidos, que es invitado por una universidad. Pero Ujú. todo eso está mezclado, pero es muy, muy rico, ¿no? La verdad, tú lo lees, sientes que has leído una historia de un asesino, pero mezclado con toda una parte, un contexto histórico, ¿no? Y a mí me encanta eso, ¿no? Porque Claro. te obliga a poner cosas, pero que al lector, a la vez que lea un texto atractivo, ¿no? O también te eduque, ¿no? Que te tire cosas, ¿no? Interesantes. Y hoy uno lo puede buscar, porque uno agarra internet y comienza a buscar historia de todo eso y vas poniéndola, ¿no? Dentro de tu texto. Sí, 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 sí. Oye, y es interesante lo que comentas, Víctor, porque son temas variados, pero sin embargo, a veces la gente cree que uno de escritor, pues, se levanta en la mañana y escribe un libro, ¿no? Y no sabe que uno Claro, tiene años de investigación, tiene que indagar, cruzar información, investigar profundamente sobre los temas que va a tocar. Si son históricos, con mucha más razón, ¿no? Entonces, hay una claro, labor muy ardua, ¿no? Inclusive cuando hablabas del tema de la dictadura de Videla, ¿no? Recordé un poco este libro de Renato Cisneros, La distancia que nos separa, cuando habla de su padre, el gaucho, ¿no? La relación que había entre la dictadura, ¿no? Aunque Cisneros no profundiza demasiado, igual el Plan Cóndor, por ejemplo,
que también está metido ahí, ¿no? Entre Argentina y Perú, bueno, y otros países de la región. Pero es interesante la capacidad de investigación que debe tener el autor, el escritor, al momento de tocar algunos temas, ¿no? Y de cómo lleva al lector por estos caminos, ¿no? De alguna forma los lleva por diferentes senderos, ¿no? En los cuales muestra un poco la historia a través de una comparación o de repente también indaga sobre la mente humana. Por ejemplo, cuando hablaba acerca de la situación o el cataclismo económico de Argentina, recordé mucho acá el punto de quiebre cuando después en el primer gobierno de García se decidió pues cambiar de intis a soles, ¿no? O de soles a intis, mejor dicho. Y fue una situación, Claro, ahora bueno, suena un poco gracioso quizá, ¿no? Pero en ese instante fue terrible, ¿no? Terrible. O sea, recuerdo a personas adultas, yo era un niño todavía, tener ahorros en Mutual Perú, creo que se llamaba el banco, Banco Popular, no me acuerdo, y de repente pues tenían miles de soles y de repente ya tenían solamente 10 soles ahorrados, ¿no? Y era una situación claro, así muy especial, muy crítica, muy terrible. El precio de los alimentos se elevaba terriblemente y las grandes colas y bueno, todo lo que se recuerda a esa época, ¿no? A razón también de lo que comentas allá en Argentina, aquí también en Perú pasaron algunas cosas bastante particulares y especiales, ¿no? Y es interesante escuchar un poco también la forma en la que estás diseñando tu proyecto literario, ¿no? Cómo lo estás avanzando, cómo lo estás trabajando y cómo esta investigación da para más, ¿no? Víctor, pero hay algo muy importante y casi, casi para cerrar el programa. Tú eres economista, ¿no? O sea, entonces, de alguna forma, ¿tú qué clase de consejos podrías darle, digamos, a un autor o un escritor en relación a su economía? Por ejemplo, yo soy un escritor y escribo muchas cosas, ¿no? Pero no tengo una economía muy solvente. ¿Qué consejos me darías a mí o pasos a seguir para poder yo de repente entrar al siguiente nivel o publicar de repente? claro. Mira, si te gusta escribir, en este caso te gusta escribir, pero no vives de la escritura, ¿no? Se supone que tienes una actividad principal de la que te está generando ingresos, ¿no es cierto? Entonces, esa actividad que te está generando ingresos te puede financiar con parte de esos ingresos, poder tener un proyecto literario, ¿no? Y entonces es como una especie de que tu banco es tu actividad principal, porque no eres escritor a tiempo completo, pero te gusta escribir. Entonces, de tu actividad principal, tú puedes financiar parte de tu proyecto individual que todavía no te va a generar ingresos, ¿no? Pero te va a dar otro tipo de disfrute, ¿no? Y entonces es una especie de que te financie eso con parte de tus ingresos principales y de ahí empezar a desarrollar tu vena literaria y encontrar una editorial que pueda evaluar la calidad de tu trabajo y si amerita ser publicado, ¿no? Porque a veces uno escribe y entonces yo lo aprendí con ustedes, ¿no? Yo escribía, tenía todo hecho y habían algunos cuentos que había escrito hace como 10 años, otros de 8 años, ¿no? Algunos estaban más trabajados que otros, ¿no? Entonces yo los pulí todo, pero cuando yo me encontré con la correctora de trabajar, una chica muy inteligente también de San Marcos, y ella me explicaba, me decía, acá está bien, y entonces como tú estás continuando con este verbo, tendrías que seguirla en el mismo sentido del tiempo, ¿no? Y que Claro. solo reemplazaba y la verdad tenía una correlación mucho mejor. Y hay veces ella el corrector de estilo no te obliga, pero te recomienda, ¿no? Entonces, tú ves, en algunas cosas tú no puedes estar de acuerdo y pueden intercambiar, ¿no? Pero ella respeta tu posición como el autor, ¿no? Pero todas esas cosas te lo da también el contacto que tengas con un editorial, porque si él está trabajando, una persona que se está iniciando en la escritura, él no tiene ese contacto con un editor, ¿no? Pero eso le ayuda bastante a uno, ¿no? Porque te hace conocer otra parte del trabajo. Pero es eso, ¿no? El trabajo principal genera ingresos y de ahí te puede ayudar a tu proyecto personal, ¿no? Y va a llegar un momento en el que este proyecto va a pesar más o igual que el otro, y en algún momento vas a tener que decidir, ¿no? Me dedico a tiempo completo a esto o me dedico a tiempo completo a lo otro, ¿no? Entonces ya es una cuestión de decisión personal, ¿no? De cuál se siente más agradable y cuál puede más o menos darle una solvencia que le permita vivir de manera cómoda, ¿no? Para seguir produciendo. Claro, es todo un tema, ¿no? Porque de alguna forma, solventar la escritura a razón de una actividad principal, ¿no?
Eso también claro, funciona bastante bien, tener unos ahorros de repente luego invertirlos o ver de alguna forma, ¿no? Pero hay mucha gente que se quiere desde cero meter a escritor, ¿no? Y de repente pues claro, todavía está en un proceso de crecimiento, ¿no? De aprendizaje, ¿no? Y cree que puede vivir de su escritura cuando en verdad todavía no es así, ¿no? Es un largo trecho, ¿no? O sea, todos siempre estamos en aprendizaje, ¿no? De lograr cosas y de mejorar estilos y de construir mejores historias, ¿no? Y claro, esto es todo un tema, ¿no? Y ahora, inclusive a razón de la pandemia, o sea, este tema de escribir también es un tema interesante, ¿no? Un tema interesante, pero que tiene que tocarse con pinzas de una manera un poco delicada, ¿no? O sea, la economía siempre juega un papel preponderante e importante en muchas cosas, en muchos factores, ¿no? Y esto nos lleva a pensar muchísimas cosas. Víctor, no te vayas, te quiero invitar a ver las del cierre. Estoy muy agradecido por tus declaraciones, ¿no? Por haber participado en esta edición y haberte conocido, ¿no? A razón de este maravilloso libro que se ha publicado, ¿no? Que es un libro que todavía está en rotación, que está en movimiento, que está en muchos lugares, ¿no? Que está muy comentado, ¿no? Y que yo creo que tiene para mucho tiempo más para ser comentado, ¿no? Eh, a razón de esto, te voy contando, les voy contando a todos los que nos ven, si quieren, ¿no? Hemos sacado una edición digital, ¿no? Tratando de innovar de alguna forma algunos procesos editoriales, ¿no? Esta nueva línea digital, hemos sacado Luchadoras, ¿no? Que es una edición digital y que ustedes, amable público, pueden ver en la descripción del video, ahí pueden encontrar cómo pueden adquirir este libro, ¿no? Siguiendo dos sencillos pasos, ¿no? Le dan me gusta, le dan like a la fanpage y llenan el formulario para enviarles por correo esta edición digital de Luchadoras. Mira, acá justamente tenemos una edición en la cual ha habido recitales, participaciones diversas, acá hay fotos de la banda sonora de tu vida y bueno, nada, son varias cosas donde mucho público femenino, como es el que te lee Víctor, ha participado. Es muy interesante la participación de las chicas, ¿no? Muchas veces las mujeres tienen un mundo, un universo literario muy rico e interesante, ¿no? También pueden visitar nuestro catálogo de eventos, se lo dejamos acá también en la descripción del video, donde pueden ver todos los eventos que hemos realizado de principio a fin a nivel editorial. ¿No? Es un pequeño catálogo, donde inclusive también estás tú, Víctor, ahí participando, donde pueden ustedes ver. También tenemos un catálogo editorial, mire, justo Víctor, ahí está tu libro, en el cual se muestran un poco todos los libros que hemos desarrollado a lo largo de estos años. Ya en breve estamos de mes de aniversario y ya vamos por una edición más. Y bueno, si deseas, también puedes visitar nuestra tienda virtual, ¿no? Está en Facebook y ahí te dejamos el link en la descripción. Y ahora sí, vamos con la sorpresa. Tenemos un sorteo de este maravilloso libro de Víctor Hugo Quiñones, ¿no? Vamos a hacer un sorteo y te dejamos cómo participar. Esto parece uno de esos programas de YouTube, no, llegamos a los 100.000 likes y ganarán una cosa así, ¿no? No, no, no. Es un sorteo simplemente y para poder tener este maravilloso libro. Aquí en la descripción del video te dejamos cómo participar en el sorteo, de qué fecha va y cuándo daremos los resultados de los ganadores. Y bueno, esto fue la edición número 20, wow, 20 capítulos de cartas a un ex joven editor. Esto es un poco un podcast que habla acerca de literatura, de libros, ¿no? Entonces, un poco por ahí. Vamos a ver las del cierre, nos mandan esta foto, para no sentarse en la combi, ¿no? Esta foto, ¿no? Son la gente bien graciosa, ¿no? No sentarse ahí, ¿no? Y salen con su bailecito, ¿no? Una cosa así. Hay que tener mucho cuidado y cuidarse bastante, tomar las medidas de bioseguridad respectivas. Y, claro, sí. Este es el cartero Jaimito, ¿no? Y dicen, oye, acá está tu foto. Cartas a un joven editor. Bueno, ya saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales y están invitados a darle me gusta, a suscribirse aquí también a la página de YouTube y a todas nuestras redes sociales. Estamos muy agradecidos contigo, Víctor, y bueno, de repente tienes algunas palabras finales para poder despedirnos.
Sí, un gusto caliente de toda la pandemia y ver de qué manera se proyecta la editorial, ¿no? Utilizando nuevas formas de llegar al público, ¿no? Y, 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 espero ir pronto a Perú y poder encontrarnos y seguir hablando de nuevos proyectos, ¿no? Claro que sí, Víctor. Parece que la conexión nos está jugando una pequeña mala pasada. Sí, Eh, por los tiempos, me parece. sí, 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 sí. Muy bien, Víctor. Muchas gracias por tu participación. Y bueno, esto ha sido una edición más de Cartas a un joven editor y ya estaremos en contacto. Muchas gracias, Víctor, y hasta la próxima. Gracias. Chao, hasta luego.